Cuando cae la noche, las leyendas despiertan, sombras que susurran tu nombre, pasos que te siguen en la oscuridad y secretos que jamás debieron contarse. Bienvenido a un lugar donde el miedo es real y las historias no tienen final feliz. Si te atreves a escuchar hasta el final, dale like, suscríbete y acompáñame en cada relato. Hay cosas en este mundo que uno no cree hasta que las vive en carne propia. Cosas que parecen cuentos de viejos, historias que te contaban tus abuelos para asustarte cuando eras niño. Pero cuando te pasan a ti, cuando las ves con tus propios ojos, te das cuenta de que el mundo es mucho más oscuro y extraño de lo que pensabas. Yo me llamo César y vivo en Jalisco, en un pueblito pequeño rodeado de monte y cerros. Soy campesino. He trabajado la tierra toda mi vida, igual que mi padre y el padre de mi padre. Siempre he sido un hombre de fe, pero también de razón. Nunca creí mucho en brujas ni en esas cosas, hasta que me pasó lo que les voy a contar. Tengo 43 años y toda mi vida he vivido en esta región. Mi casa estaba en las afueras del pueblo, un terreno que heredé de mis padres. Era una casa sencilla, de adobe, con un corral donde tenía mis gallinas y algunos otros animales. Vivía solo desde que mi esposa se fue a la ciudad con nuestros hijos, buscando mejores oportunidades. Yo me quedé cuidando las tierras, haciendo lo que siempre había hecho. Era una vida tranquila, sin grandes sobresaltos. Todo comenzó una noche de marzo. Hacía calor, de esos calores secos que te hacen sudar aunque estés quieto. Yo me había acostado temprano porque al día siguiente tenía que levantarme antes del amanecer para ir a trabajar al campo. Estaba profundamente dormido cuando algo me despertó de golpe. Eran mis gallinas. Las escuchaba alborotadas, haciendo un escándalo terrible. Cacareaban de forma desesperada, como cuando hay algún depredador cerca. Abrí los ojos y miré el reloj viejo que tenía en la mesita junto a mi cama. Eran las 2:30 de la madrugada. Me quedé escuchando por un momento, tratando de identificar qué podía estar molestando a los animales. Lo primero que pensé fue que debía ser un coyote o tal vez algún perro callejero que se había metido al corral. No era la primera vez que pasaba. Suspiré molesto, sabiendo que tendría que levantarme a revisar. Me puse los pantalones y las botas, y tomé mi lámpara de mano que siempre dejaba cargando cerca de la cama. También agarré un palo que tenía junto a la puerta, por si acaso. Cuando abrí la puerta de mi casa, lo primero que sentí fue el aire frío de la noche. Hacía un contraste extraño con el calor que había durante el día. Alumbré hacia el corral que estaba a unos 30 metros de la casa. Las gallinas seguían inquietas, moviéndose de un lado a otro dentro del gallinero. Pero no veía ningún animal suelto. Entonces levanté la vista hacia el cielo y mi sangre se heló. Había algo ahí arriba, una luz. No era una estrella ni un avión. Era una bola de fuego, de color naranja brillante, que flotaba en el aire moviéndose lentamente. La vi descender poco a poco, como si tuviera control sobre su movimiento. Venía directamente hacia mi terreno. Me quedé paralizado viendo cómo esa cosa bajaba y bajaba. No podía creer lo que estaba viendo. La bola de fuego pasó por encima de mi casa y cayó, o más bien aterrizó, justo detrás del gallinero. Cuando tocó el suelo no hubo explosión ni sonido fuerte. Simplemente se posó ahí y su luz se apagó casi por completo, dejando solo un resplandor tenue. Mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí quería regresar a la casa y cerrar la puerta con llave. Pero otra parte, tal vez la curiosidad o tal vez la necesidad de proteger mis animales, me empujó a seguir adelante. Caminé despacio hacia el corral, alumbrando con la lámpara. Mis manos temblaban. Cuando llegué cerca del gallinero vi algo que me dejó sin aliento. Entre las sombras, agachada junto a la cerca, había una figura. Era una persona, o al menos tenía forma de persona. Era una mujer vieja, muy delgada, casi como un esqueleto cubierto de piel. Tenía el cabello largo, gris y completamente enredado, lleno de ramas y tierra como si hubiera estado arrastrándose por el monte. Estaba de espaldas a mí, agachada sobre mis gallinas. Murmuraba cosas en voz baja, palabras que no podía entender. No era español ni ningún idioma que yo conociera. Sonaba antiguo, extraño. Sus manos huesudas tocaban a las gallinas,
acariciándolas de forma enfermiza. Los animales estaban como hipnotizados, quietos, sin hacer ruido ya. Yo me quedé ahí parado sin saber qué hacer. No podía moverme. El miedo me tenía clavado al suelo. Pero entonces, sin que yo dijera nada, sin que hiciera ningún ruido, la mujer dejó de murmurar. Se quedó completamente quieta. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a girar la cabeza hacia mí. No giró su cuerpo, solo la cabeza. La giró de una forma que no es natural, de una forma que ningún ser humano debería poder hacerlo. Cuando su rostro quedó frente a mí, la alumbré directamente con mi lámpara, y lo que vi me hizo retroceder varios pasos. Su cara era horrible. Tenía la piel arrugada y manchada, llena de verrugas y marcas extrañas. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco visible, y brillaban reflejando la luz de mi lámpara como los ojos de un animal. Pero lo peor era su boca. Cuando me vio sonrió mostrando una hilera de dientes negros y puntiagudos, como agujas oxidadas. No eran dientes humanos. Abrió la boca más de lo que debería ser posible, y de su garganta salió un sonido. No era una voz normal. Era algo entre un siseo y un gruñido, algo que me llegó hasta los huesos. En ese momento supe exactamente qué era. Era una bruja. Una de esas criaturas de las que hablaban los ancianos, de las que mi abuela me había advertido cuando era niño. El terror se apoderó de mí. Di media vuelta y corrí de regreso a mi casa tan rápido como pude. Tropecé varias veces, pero no me detuve. Escuchaba detrás de mí un sonido de pasos rápidos, como si algo me persiguiera. No me atreví a voltear. Solo corrí. Llegué a mi casa. Entré de un salto y cerré la puerta de golpe. Puse el seguro, el pasador, empujé una silla contra la puerta. Mi respiración era agitada, mi corazón parecía que iba a salirse de mi pecho. Apagué la lámpara y me quedé ahí, de pie en la oscuridad, escuchando. Afuera todo estaba en silencio. Ya no se oían las gallinas. No se oía nada. Esperé varios minutos, sin moverme, apenas respirando. Y entonces comenzó. Escuché pasos alrededor de mi casa. Pasos lentos, arrastrándose, dando vueltas una y otra vez. Rodeaban la casa en círculos. Luego vinieron los rasguños. Empezaron en la pared del lado donde estaba mi habitación. Eran rasguños fuertes, como uñas largas arañando el adobe. El sonido era horrible, hacía que se me erizara toda la piel. Los rasguños se movían, bajaban hasta el suelo, subían hasta el techo, como si esa cosa estuviera trepando por las paredes. Me refugié en el centro de la casa, lejos de las ventanas y las puertas. Encendí todas las velas que tenía y me puse a rezar. Recé todas las oraciones que sabía, las que me había enseñado mi madre, las que había escuchado en la iglesia. Pero los sonidos no paraban. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz. Venía de afuera de la ventana de mi habitación. Era una voz de mujer, vieja y rasposa, que susurraba mi nombre. César, César. Lo repetía una y otra vez con un tono casi cantado. Sabía mi nombre. Esa cosa sabía cómo me llamaba. Me tapé los oídos con las manos, pero aún podía escucharla. Estaba justo del otro lado de la pared, separada de mí por apenas unos centímetros de adobe. César, abre la puerta, César. Tengo algo para ti. Su voz era dulce y amenazante al mismo tiempo. Me daban ganas de vomitar solo de escucharla. Me quedé sentado en el suelo, acurrucado, temblando, esperando que amaneciera. Los susurros continuaron durante horas. A veces se detenían y yo pensaba que se había ido, pero luego regresaban, siempre diciendo mi nombre, siempre pidiéndome que abriera la puerta. Cuando finalmente comenzó a amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por las rendijas de las ventanas, todo se detuvo. Los susurros cesaron, los rasguños pararon, el silencio regresó. Me quedé ahí sentado, sin atreverme a moverme, hasta que el sol estuvo completamente arriba en el cielo. Solo entonces, cuando estaba seguro de que era completamente de día, me atreví a abrir la puerta. Salí despacio,
mirando hacia todos lados. No había nadie. El terreno estaba vacío. Pero cuando fui al corral, encontré algo que me hizo sentir náuseas. Todas mis gallinas estaban tiradas en el suelo. Todas. No se habían ido. No las habían robado. Simplemente estaban ahí, inmóviles, con los ojos abiertos pero sin vida. No tenían marcas. No había sangre. Nada que explicara qué les había pasado. Era como si simplemente hubieran dejado de vivir todas al mismo tiempo. Y entonces vi las huellas. En el suelo del corral, marcadas en la tierra, había huellas de pies descalzos. Eran huellas humanas pero extrañas. Los dedos eran demasiado largos. Las uñas habían dejado marcas profundas en la tierra. Las seguí con la mirada y vi que salían del corral. Rodeaban toda mi casa y llegaban hasta la puerta principal. Había estado justo ahí, del otro lado de mi puerta, toda la noche. Ese mismo día empaqué algunas cosas y me fui del pueblo. No podía quedarme ahí ni un día más. Le hablé a mi primo que vivía en otro municipio y le pedí que me dejara quedarme en su casa unos días mientras encontraba dónde vivir. Él accedió sin hacer muchas preguntas, aunque noté en su voz que le pareció raro que dejara mi terreno así de repente. No le conté lo que había pasado. ¿Cómo iba a contarle? Pensaría que me había vuelto loco. Yo mismo dudaba de mi cordura. Durante el día, con la luz del sol, me preguntaba si no habría sido todo una pesadilla, si no me lo habría imaginado. Pero luego recordaba las gallinas sin vida en el corral. Recordaba esas huellas en la tierra, y sabía que había sido real. Me instalé temporalmente en casa de mi primo. Él vivía en un pueblo más grande, con más gente, más luces, más movimiento. Me sentía más seguro ahí. Los primeros días fueron tranquilos. Dormía mal, tenía pesadillas, pero al menos no pasaba nada extraño. Comencé a pensar que tal vez había logrado escapar, que esa cosa se había quedado en mi antiguo terreno y no me encontraría. Encontré una casita pequeña para rentar en ese mismo pueblo. No era gran cosa, apenas 2 cuartos y un baño, pero me servía. No tenía corral ni animales, solo un pequeño patio trasero con un árbol. La renté sin pensarlo mucho. Solo quería un lugar donde poder cerrar la puerta y sentirme medianamente seguro. Me mudé con lo poco que había traído. Compré un colchón usado, algunas ollas y platos, lo básico para vivir. Conseguí trabajo ayudando en el campo de un señor del pueblo. No ganaba mucho, pero era suficiente para pagar la renta y comer. Intentaba comenzar de nuevo, dejar atrás lo que había pasado. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que empezaba a sentirme un poco mejor, a dormir un poco más tranquilo. Había noches en las que incluso lograba dormir toda la noche sin despertarme sobresaltado. Comencé a pensar que tal vez todo había terminado, que había sido solo un encuentro horrible pero aislado. Pero entonces empezó otra vez. Fue una madrugada, no sé exactamente qué hora era, pero estaba oscuro todavía. Me desperté porque escuché algo, un rasguñar, igual que aquella noche. Venía del techo. Me quedé quieto en mi cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. El sonido continuó. Algo se arrastraba sobre el techo de lámina de mi nueva casa. Lo escuchaba moverse lentamente de un lado a otro, deteniéndose a veces, luego continuando. Sentí que el pánico regresaba. No podía ser. Me había mudado lejos. ¿Cómo me había encontrado? Pero el sonido era inconfundible. Algo estaba ahí arriba, caminando sobre mi techo en plena madrugada. Me tapé con las cobijas hasta la cabeza, como un niño asustado, tratando de convencerme de que era mi imaginación. El rasguñar continuó durante casi 1 hora. Luego se detuvo. Esperé en silencio, sudando frío, hasta que amaneció. Cuando salí de mi casa esa mañana, miré el techo pero no vi nada extraño. No había huellas, no había marcas. Pero yo sabía lo que había escuchado. Las noches siguientes fueron peores. Los rasguños en el techo se convirtieron en algo regular. Siempre en la madrugada. Siempre ese mismo sonido de algo arrastrándose. A veces duraba solo unos minutos. Otras veces, horas enteras. Dejé de dormir bien. Me la pasaba despierto, esperando que comenzara el ruido, sabiendo que vendría.
Una noche no pude más. La curiosidad y el miedo se mezclaron y me dieron valor. Cuando escuché los rasguños en el techo, me levanté de la cama. Fui hasta la ventana que daba hacia la calle y aparté la cortina solo un poco, lo suficiente para poder mirar hacia afuera y hacia arriba. El cielo estaba oscuro, apenas iluminado por una luna menguante. Al principio no vi nada, pero entonces, en la distancia, vi una luz. Una bola de fuego naranja que flotaba en el aire. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser. Observé cómo esa luz se movía lentamente descendiendo, acercándose. Venía directo hacia mi casa. La vi bajar y bajar hasta que se posó sobre el techo de mi casa. Escuché el sonido de algo aterrizando sobre las láminas. Y luego la luz se apagó casi por completo. Pero en ese resplandor tenue que quedaba, pude ver una silueta. Era ella, esa mujer vieja, esa bruja. Estaba ahí, sobre mi techo, agachada como un animal. Me aparté de la ventana rápidamente, con el corazón a punto de estallar. Me había seguido. No importaba a dónde fuera, me había encontrado. Esa cosa sabía dónde estaba y venía por mí cada noche. Entendí en ese momento que nunca iba a dejarme en paz, que había hecho algo. Había visto algo que no debía, y ahora estaba marcado. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Al día siguiente fui directo con Doña Refugio, una señora del pueblo que todos decían que sabía de estas cosas, que conocía remedios y protecciones contra lo sobrenatural. Le conté todo lo que me había pasado. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé se quedó pensativa por un momento. Lo que te persigue es una nahuala, me dijo con voz seria. Son brujas que pueden transformarse en bolas de fuego para volar por las noches. Buscan energía, buscan poder. A veces se alimentan de animales, otras veces de personas. Y cuando alguien las ve en su forma verdadera, las marcan. No te van a dejar en paz fácilmente. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté sintiendo la desesperación en mi propia voz. Hay algo que puedes intentar. Los espejos. Estas criaturas no soportan ver su propio reflejo. Les repele, les causa dolor. Tienes que rodear tu casa con espejos. Ponlos en las ventanas, en las puertas. Cuélgalos alrededor del techo si puedes. Crea una barrera de reflejos. ¿Eso funcionará? No lo sé con seguridad, pero es lo único que conozco que puede mantenerlas alejadas. Si tienes suerte, dejará de visitarte. Si no, bueno, tendrás que encontrar otra solución. Salí de su casa y fui directo al mercado. Compré todos los espejos pequeños que pude encontrar. Gasté casi todo el dinero que tenía. Algunos eran espejos de mano, otros eran pedazos de espejo roto que vendían baratos. No me importó. Compré todo lo que pude cargar. Cuando llegué a mi casa, comencé a instalarlos. Coloqué espejos en cada ventana, pegados con cinta al vidrio mirando hacia afuera. Puse varios en la puerta principal y en la puerta trasera. Até espejos pequeños con alambre y los colgué del borde del techo, dando toda la vuelta a la casa. Algunos vecinos me miraban raro mientras hacía todo esto, pero no me importó. Necesitaba protegerme. Cuando terminé, mi casa parecía una tienda de espejos. Brillaban con la luz del sol, reflejando todo desde diferentes ángulos. Me sentí ridículo, pero también esperanzado. Tal vez, solo tal vez, esto funcionaría. Esa noche esperé nervioso. Me acosté pero no pude dormir. Estaba atento a cualquier sonido. Las horas pasaron. Medianoche, 1 de la mañana, 2. Nada. El silencio continuaba. 3 de la mañana. Seguía sin pasar nada. Entonces, alrededor de las 3:30 lo escuché. Un sonido en la distancia, como un chillido agudo lleno de rabia. Venía de arriba, del cielo. Me levanté y miré por la ventana con cuidado. Vi la bola de fuego acercarse, igual que otras noches. Pero esta vez, cuando se acercó a mi casa, algo cambió. La luz comenzó a moverse de forma errática, como si estuviera confundida o molesta. Dio vueltas alrededor de mi casa, bajando y subiendo, pero sin posarse en el techo. Pude escuchar ese chillido otra vez.
más fuerte, más furioso. La bola de fuego se acercaba, pero luego se alejaba rápidamente, como si algo la repeliera. Esto continuó por varios minutos. La vi intentar acercarse desde diferentes ángulos, pero cada vez retrocedía. Los espejos funcionaban. Podía sentirlo. Estaban manteniéndola alejada. El chillido se volvió más y más fuerte, lleno de una furia que me daba escalofríos. Pero no podía acercarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la bola de fuego se elevó en el cielo y se alejó. La vi perderse en la distancia, de regreso hacia los cerros. Y esa noche, por primera vez en semanas, no escuché rasguños en mi techo. Los días siguientes fueron iguales. Cada noche esperaba que regresara, pero no lo hizo. Pasó una semana sin incidentes, luego 2 semanas, luego un mes. Los espejos parecían estar funcionando. Dejé de escuchar los rasguños, dejé de ver la bola de fuego. Poco a poco comencé a dormir mejor, a sentirme más tranquilo. Pero la paz nunca fue completa, porque aunque ya no venía a mi casa, yo sabía que seguía ahí afuera. En las noches, cuando todo estaba oscuro y silencioso, a veces miraba hacia los cerros y veía luces flotando en la distancia. Bolas de fuego moviéndose entre las montañas. Eran varias, no solo una. Había más de ellas ahí afuera, y aunque los espejos me protegían, aunque había encontrado una forma de mantenerla alejada de mi casa, el miedo nunca se fue del todo. Porque entendí algo esa noche cuando la vi por primera vez en mi corral. Entendí que hay cosas en este mundo que existen más allá de nuestra comprensión, cosas antiguas y oscuras que caminan entre nosotros cuando cae la noche. Pasaron los meses y la vida continuó. Seguí trabajando, seguí viviendo en esa casita rodeada de espejos. La gente del pueblo se acostumbró a verlos, aunque algunos me miraban con lástima, pensando tal vez que estaba un poco loco. Dejé que pensaran lo que quisieran. Ellos no habían visto lo que yo vi, no habían estado en mi lugar. Nunca volví a mi antigua casa. Supe por otros que el terreno quedó abandonado. Nadie quiso comprarlo ni rentarlo. Los que se acercaban decían que se sentía pesado, que daba mala espina. Las gallinas que no recogí se pudrieron ahí y eventualmente solo quedaron huesos blanqueados por el sol. Con el tiempo, los espejos comenzaron a perder su brillo, a oxidarse, a romperse. Tuve que reemplazarlos constantemente. Se convirtió en parte de mi rutina. Cada cierto tiempo revisaba que todos estuvieran en su lugar, que ninguno estuviera roto o caído. Era mi única protección y no podía descuidarla. Pero vivir así tiene un costo. No es solo el dinero que gastaba en espejos nuevos. Es el costo mental, emocional. Es vivir cada día con miedo, sabiendo que si bajas la guardia, si olvidas reemplazar un espejo roto, esa cosa podría regresar. Es mirar hacia los cerros cada noche y ver esas luces flotando, sabiendo que ahí están, esperando. No pude volver a tener animales. El recuerdo de mis gallinas sin vida en el corral me persiguió durante años. Cualquier animal me recordaba esa noche, me hacía revivir el terror. Así que viví solo, sin compañía más que mi propia sombra. Mi familia dejó de visitarme eventualmente. Les molestaba mi casa llena de espejos, mi paranoia constante. Pensaban que necesitaba ayuda psicológica. Tal vez tenían razón en cierta forma. Pero ningún doctor podía ayudarme con lo que yo había visto, con lo que yo sabía que era real. Los años pasaron y me convertí en un hombre solitario y retraído. La gente del pueblo me conocía como el tipo raro de los espejos. Los niños a veces pasaban cerca de mi casa y se atrevían unos a otros a tocar mi puerta. Yo los dejaba. Que pensaran lo que quisieran. Era mejor que me vieran como un loco que tener que explicar la verdad. Porque la verdad es que los espejos no son una solución. Son solo una defensa temporal. Son como poner un candado en una puerta cuando hay algo del otro lado esperando entrar. El candado puede aguantar un tiempo, pero nunca sabes cuándo va a ceder. Y cada noche cuando apago las luces y me acuesto en mi cama, miro hacia el techo y me pregunto si esta será la noche. Si esta será la noche en que los espejos ya no sean suficientes.
Si esta será la noche en que escuche otra vez esos rasguños sobre mi cabeza, esa voz susurrando mi nombre, porque aunque ya no viene a mi casa, sé que no me ha olvidado. Sé que sigue ahí afuera, en los cerros, en la oscuridad, esperando, siendo paciente. Y los espejos no duran para siempre. Se rompen, se deterioran, se caen. Y yo soy solo un hombre, cansado, envejeciendo, con menos fuerzas cada día para mantener mi defensa. Escribo esto ahora porque siento que es importante que alguien más sepa lo que pasó. Que alguien entienda que estas cosas son reales, que las brujas existen, que las nahualas vuelan en la noche buscando a quién llevarse. No escribo esto para asustar a nadie. Escribo esto como advertencia. Historia 2. Hay decisiones que uno toma en segundos. Decisiones que parecen correctas en el momento. Actos de bondad, de humanidad. Como detenerse a ayudar a alguien en un camino solitario. Es lo que nos han enseñado desde niños. Ayudar al prójimo. No dejar a nadie abandonado. Pero a veces esa bondad puede convertirse en la peor decisión de tu vida. A veces lo que parece ser una persona necesitada es algo completamente diferente. Algo que no debería existir. Algo que te espera en la oscuridad sabiendo exactamente que tu corazón bueno te hará detenerte. Y cuando lo haces, cuando bajas la guardia por un momento de compasión, es cuando te atrapan. Mi nombre es Rubén. Soy de Durango, México. Tengo 34 años y trabajo como supervisor en una planta procesadora de alimentos. Es un trabajo que me gusta, paga bien, pero a veces los horarios son difíciles, especialmente cuando hay problemas con la producción, y tengo que quedarme hasta tarde resolviendo cosas. Vivo solo en una casa pequeña a las afueras de la ciudad, cerca de la zona rural. Para llegar tengo que tomar un camino de tierra que atraviesa el campo durante unos 15 kilómetros, antes de conectar con la carretera principal. Durante el día ese camino es tranquilo, bonito incluso. Campos sembrados, algunas rancherías dispersas, ganado pastando. Pero de noche es diferente. Es un camino completamente oscuro. No hay luces de calle. No hay casas cerca, solo tu carro y la oscuridad que se extiende en todas direcciones. Nunca me había molestado mucho. Después de 2 años de hacer ese recorrido casi todos los días me había acostumbrado. Hasta aquella noche, fue un martes. Había tenido problemas con una de las líneas de producción. Una máquina se había descompuesto y tuvimos que repararla de emergencia para no perder todo un lote. Cuando finalmente terminamos eran casi las 11 de la noche. Normalmente salgo a las 6. Estaba cansado, con hambre y solo quería llegar a casa, comer algo y dormir. Salí de la planta y conduje hacia mi casa. La ciudad quedó atrás rápidamente. Tomé el desvío hacia el camino de tierra que me llevaría a casa. Como siempre, encendí las luces altas del carro. Sin ellas la oscuridad era total. No había luna esa noche. El cielo estaba cubierto de nubes. Manejaba a una velocidad moderada. El camino tenía baches y no quería arriesgarme a ponchar una llanta en medio de la nada a esta hora. La radio apenas agarraba señal, así que la apagué. Solo se escuchaba el ronroneo del motor y el crujir de la grava bajo las llantas. Llevaba unos 10 minutos en el camino cuando las vi. Luces adelante. No, espera. No eran luces. Era una figura, una persona, caminando por el lado del camino, sola, a esta hora. En medio de la nada, reduje la velocidad instintivamente. A medida que me acercaba podía ver más detalles. Era una mujer. Vestía lo que parecía ser un vestido blanco largo. Su cabello era muy largo, negro. Le llegaba casi hasta la cintura. Caminaba despacio, con la cabeza agachada, mirando al suelo. Mi primer pensamiento fue de preocupación. ¿Qué hacía una mujer caminando sola por aquí a esta hora? Era peligroso. Podría pasarle algo. Tal vez su carro se había descompuesto. Tal vez necesitaba ayuda. Me acerqué más despacio. Ella no volteó a mirarme a pesar del ruido del motor y las luces del carro iluminándola. Solo seguía caminando. Paso lento, constante, como si estuviera en trance. Me detuve a unos metros de ella. Bajé la ventanilla del lado del conductor.
El aire frío de la noche entró al carro. Podía escuchar el viento moviendo los arbustos a los lados del camino. «Señora», llamé en voz alta, «¿necesita ayuda? ¿Necesita que la lleve a algún lado?» Ella no respondió. No se detuvo, solo siguió caminando, lento, paso a paso. Avancé un poco más con el carro para quedar a su altura. Volví a llamarla. «Señora, ¿está bien? Es peligroso andar sola por aquí». Esta vez se detuvo. De repente, como si alguien hubiera pausado un video. Un segundo estaba caminando, al siguiente estaba completamente inmóvil. Esperé. Tal vez estaba asustada, tal vez pensaba que yo era un peligro. Podía entenderlo. Una mujer sola, un hombre desconocido ofreciéndole un aventón en medio de la nada. Tenía sentido que dudara. «Mire, no se preocupe», dije tratando de sonar lo más amable posible. «Solo quiero ayudar. Si necesita que llame a alguien o que la lleve al pueblo más cercano, con gusto lo hago». Ella seguía sin moverse. Pero entonces empezó a girar la cabeza, muy lentamente, como si su cuello se moviera centímetro a centímetro. Era un movimiento antinatural, rígido. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo estaba mal. Algo en la forma en que se movía no era normal. Su cabeza seguía girando. Podía ver su perfil ahora bajo la luz de mis faros. Su piel se veía extraña, pálida, casi gris, y su cabello, aunque largo y negro, parecía sucio, enredado. Finalmente completó el giro. Su rostro quedó iluminado por las luces del carro, y mi sangre se heló. No era un rostro normal. No era el rostro de ninguna persona que hubiera visto antes. Su piel era gris, arrugada como cuero viejo. Tenía manchas oscuras por todas partes. Pero lo peor eran los ojos. No tenía ojos normales. Eran completamente negros, como dos agujeros vacíos en su cara, sin blanco, sin iris. Solo negro profundo que parecía absorber la luz. Me quedé paralizado mirándola. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Esto no podía ser real. No podía ser una persona real. Y entonces sonrió. Abrió su boca lentamente, estirando los labios hacia los lados de una forma que no era natural. Y cuando lo hizo, vi sus dientes. Eran largos, amarillentos, podridos. Algunos estaban rotos, otros torcidos en ángulos extraños. Y había demasiados, como si tuviera dos filas de dientes en lugar de una. Un sonido salió de mi garganta. No sé si fue un grito o un gemido. Solo sé que el terror absoluto me inundó como agua helada. Pisé el acelerador. Las llantas rechinaron contra la grava. El carro salió disparado hacia adelante levantando una nube de polvo. Aceleré todo lo que el camino me permitía, sin importarme los baches, sin importarme nada más que alejarme de esa cosa. Mis manos temblaban agarrando el volante. Mi respiración era agitada. Seguía viendo esa cara en mi mente, esos ojos negros, esa sonrisa horrible. Miré por el espejo retrovisor. No podía ver nada más que la oscuridad y la nube de polvo que había levantado. Ella ya no estaba visible. Me había alejado. Estaba a salvo. ¿Qué había sido eso? ¿Una persona enferma? ¿Alguien disfrazado? No. No. Ninguna persona podía verse así. Ningún disfraz podía crear esos ojos. Eso había sido algo más. Algo que no debería existir. Seguí manejando a toda velocidad. El camino se sentía interminable. Cada sombra, cada arbusto que pasaba me hacía saltar. Seguía mirando por el espejo retrovisor cada pocos segundos. Nada. Solo oscuridad. Mi casa estaba a unos 5 kilómetros todavía. 5 kilómetros que nunca me habían parecido tan largos. Reducí un poco la velocidad. No podía arriesgarme a volcarme en un bache. Respiré profundo tratando de calmarme. Fue un sueño, una alucinación. Estaba cansado. Eso era todo. Mi mente cansada me había jugado una mala pasada. No había visto realmente lo que pensaba haber visto. Me aferré a esa explicación. Era la única que tenía sentido. La única que me permitía seguir funcionando. Finalmente vi las luces de mi casa a lo lejos. Nunca me había sentido tan aliviado de verla. Aceleré un poco más.
Solo quería estar adentro, cerrar la puerta, encender todas las luces, olvidarme de lo que había pasado. Entré a mi propiedad y manejé hasta quedar justo frente a la puerta de entrada. Apagué el motor. El silencio que siguió fue total. Podía escuchar mi propia respiración. Mi corazón todavía latía rápido. Estaba a punto de abrir la puerta del carro cuando lo escuché. Un golpe, fuerte, seco, justo arriba de mi cabeza, en el techo del carro. Me quedé helado, completamente inmóvil, con la mano en la manija de la puerta pero sin poder moverme. Otro golpe, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado sobre el techo del vehículo, o como si alguien hubiera aterrizado ahí. Muy lentamente, con el corazón a punto de salirse de mi pecho, levanté la mirada hacia el parabrisas. Y ahí estaba, la misma mujer, o lo que fuera que era, pero ahora estaba pegada al vidrio del parabrisas, su cara presionada contra el cristal, sus ojos negros mirándome fijamente, su boca abierta mostrando todos esos dientes horribles. Estaba colgada del techo del carro, como una araña, con su cuerpo doblado en ángulos que ningún humano podría lograr, y seguía sonriendo. Grité. Esta vez sí grité. Un grito de terror puro que llenó el interior del carro. Sus manos, o lo que parecían ser manos, se movieron hacia el vidrio. Tenía uñas largas, muy largas, negras y sucias. Comenzó a raspar el cristal con ellas. El sonido era horrible, como uñas sobre una pizarra, pero peor, mucho peor. Traté de abrir la puerta, pero mis manos temblaban tanto que no podía agarrar bien la manija. Finalmente lo logré. Abrí la puerta de golpe y salí del carro tropezando. Caí al suelo de rodillas, pero me levanté inmediatamente. Corrí hacia la puerta de mi casa buscando desesperadamente las llaves en mis bolsillos. Detrás de mí escuché un sonido, como algo pesado deslizándose por el metal del carro. No miré atrás, no me atreví. Solo busqué las llaves con manos temblorosas, las encontré, las saqué. Traté de meter la llave en la cerradura, pero se me cayeron. No, repetía mientras me agachaba a recogerlas. Las agarré y esta vez logré abrir la puerta. Entré de golpe a mi casa y cerré de un portazo. Puse el seguro, el pestillo, la cadena, todo lo que tenía. Me quedé ahí parado con la espalda contra la puerta, respirando agitadamente. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. Sudaba a pesar del frío de la noche. Silencio. No escuchaba nada afuera, nada excepto el viento. Esperé 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, nada. Lentamente me separé de la puerta. Caminé hacia la ventana de la sala. Las cortinas estaban cerradas. Con mucho cuidado, apenas moví un poco la cortina para poder ver afuera. Mi carro estaba ahí. Bajo la luz del porche podía verlo claramente. El parabrisas estaba rayado. Marcas largas de las uñas de esa cosa. Prueba de que no había sido mi imaginación. Había sido real, pero ella ya no estaba ahí. No había nadie sobre el techo. No había nadie alrededor del carro. No había nadie en mi jardín. Miré hacia el camino de tierra que llevaba a mi casa. Oscuridad total. Nada se movía. Cerré la cortina rápidamente. Fui de cuarto en cuarto verificando que todas las ventanas estuvieran cerradas, que todas las puertas estuvieran con seguro. Encendí todas las luces de la casa, cada lámpara, cada foco. Necesitaba luz. No podía estar en la oscuridad. Cuando terminé de revisar todo, me senté en el sofá de la sala. Tenía un bate de béisbol que guardaba en el closet. Fui por él. Me senté con el bate en las piernas, mirando la puerta. No iba a dormir. No podía dormir. Solo iba a esperar hasta que amaneciera. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Cada ruido me hacía saltar. El viento golpeando una rama contra la ventana, el crujido de la casa asentándose, el zumbido del refrigerador. Todo me ponía los nervios de punta. Cerca de las 2 de la mañana escuché algo. Pasos. Afuera de mi casa. Caminando despacio alrededor. Pisadas suaves sobre la tierra. Me levanté del sofá agarrando el bate con fuerza. Los pasos continuaron. Daban la vuelta a la casa. Lento, paciente, luego se detuvieron. Justo frente a la ventana de la sala. Del otro lado de la cortina, podía sentir una presencia ahí.
Podía sentir que algo me observaba aunque no pudiera verme a través de la cortina cerrada. Esperé sin respirar. El silencio se extendió. Luego escuché algo más. Un rasguño. En la pared exterior, justo donde estaba la ventana. Las mismas uñas largas raspando el cemento. Y entonces una voz, baja, rasposa, como si viniera de una garganta que no estaba hecha para hablar. Rubén, dijo mi nombre. Esa cosa sabía mi nombre. Rubén, abre la puerta. La voz no sonaba como la de una mujer normal. Era más grave, más profunda. Tenía un eco extraño, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Solo quiero entrar. Tengo frío, déjame pasar. Apreté el bate con más fuerza. No respondí. No me moví. Solo me quedé ahí parado en medio de mi sala, temblando. Te vi, Rubén, te vi detener tu carro. Quisiste ayudarme. Eres bueno, los buenos me gustan. El rasguño en la pared se hizo más fuerte, más insistente. Déjame entrar, solo un momento, solo quiero verte. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Esto no podía estar pasando. No era real. No podía ser real. Los rasguños continuaron durante lo que pareció una eternidad. Y esa voz seguía llamándome, diciéndome que abriera la puerta, que la dejara entrar, que no tuviera miedo. Pero yo sabía que si abría esa puerta, si la dejaba entrar, nunca volvería a ver la luz del día. Finalmente, cerca de las 4 de la mañana, los rasguños se detuvieron. La voz se calló. Los pasos se alejaron. Pero no me moví del centro de la sala. No bajé la guardia. Seguí ahí parado con el bate en las manos esperando. El cielo comenzó a aclararse. Podía ver la luz del amanecer filtrándose por los bordes de las cortinas. Nunca me había alegrado tanto de ver el día llegar. Cuando el sol finalmente salió por completo, me acerqué con cuidado a la ventana. Moví la cortina apenas un poco. Afuera todo se veía normal. Mi carro, mi jardín, el camino de tierra. Todo bañado en la luz del sol. No había señales de nada extraño, excepto por las marcas en el parabrisas de mi carro. Y cuando miré con más atención, vi más marcas. En la pared debajo de la ventana. Arañazos profundos en el cemento. Como si algo con garras hubiera intentado entrar. Me quedé en casa todo ese día. Llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. No podía salir. No todavía. Necesitaba procesar lo que había pasado. Necesitaba entender. Durante el día busqué en internet leyendas de la región, historias de apariciones. Encontré algunas historias sobre una mujer de blanco que aparecía en caminos solitarios. Algunos la llamaban La Llorona, otros le daban diferentes nombres, pero todas las historias coincidían en algo. La gente que se detenía a ayudarla nunca volvía a ser la misma. Algunos desaparecían, otros enloquecían. Y había algo más, algo que me heló la sangre. Todas las historias decían que una vez que ella te veía, una vez que te marcaba, te seguía. No importaba a dónde fueras, te encontraba. Esa noche no quise dormir. Me quedé despierto con todas las luces encendidas. Y como sabía que pasaría, cerca de las 11 de la noche, los rasguños regresaron. Esta vez no solo en una ventana, en todas. Como si hubiera varias de ellas, o como si pudiera estar en varios lugares al mismo tiempo. Los rasguños rodeaban toda la casa, las ventanas, las puertas, las paredes y la voz. Esa voz horrible llamándome una y otra vez. Rubén, sal, ven conmigo, no tengas miedo. Esto se repitió noche tras noche. Cada noche ella regresaba, cada noche los rasguños, la voz. La sensación de ser observado, de ser acechado. Dejé de ir a trabajar. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar. No podía salir de noche. No podía arriesgarme a encontrarla en ese camino otra vez. Incluso de día sentía miedo de salir. Compré provisiones para varias semanas. Reforcé las puertas y ventanas. Puse nuevos seguros. Pero sabía que nada de eso importaba realmente. Si ella quería entrar, encontraría la forma. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de noches sin dormir. De escuchar esos rasguños, esa voz. 2 semanas de vivir con miedo constante.
Sabía que no podía seguir así. Estaba perdiendo peso, perdiendo la cordura. Tenía que irme, tenía que dejar esta casa, este camino, este lugar. Una mañana, cuando el sol apenas empezaba a salir, empaqué lo esencial: ropa, documentos, dinero. Iba a dejar todo lo demás. No importaba. Solo quería irme lejos, muy lejos. Salí de la casa corriendo hacia mi carro. Las marcas en el parabrisas seguían ahí. Había intentado limpiarlas, pero estaban muy profundas, permanentes. Arranqué el motor y salí por el camino de tierra lo más rápido que pude. Esta vez no iba a tomar ese camino solitario. Iba a dar la vuelta larga, por la carretera principal. Aunque me tomara una hora extra, no importaba. Manejé sin parar hasta llegar a la ciudad. Fui directo a casa de mi hermano. Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión cambió a una de preocupación. «Rubén, ¿qué te pasó? Te ves terrible». Le conté todo. Sabía que sonaba loco. Sabía que probablemente no me creería. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien supiera. Mi hermano me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un momento. «Quédate aquí el tiempo que necesites», fue todo lo que dijo. Esa noche, en casa de mi hermano, en medio de la ciudad rodeado de luces y gente, me sentí seguro por primera vez en semanas. Me acosté en el sofá de su sala y finalmente pude dormir. Pero cerca de medianoche me desperté. Había escuchado algo, un rasguño, suave, en la ventana. Me senté en el sofá con el corazón acelerado. Miré hacia la ventana. Las cortinas estaban cerradas. Probablemente había sido el viento, o un gato, algo normal. Pero entonces lo escuché otra vez, más claro esta vez. Uñas raspando el vidrio, y luego la voz. «Rubén, te encontré. Sabía que te encontraría». Me levanté del sofá sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Esto no podía estar pasando. Estaba a kilómetros de distancia, en medio de una ciudad, rodeado de miles de personas. No puedes escapar de mí. No importa a dónde vayas. Siempre te voy a encontrar. Los rasguños se hicieron más fuertes. Mi hermano salió de su cuarto asustado por el ruido. «¿Qué es eso?», me preguntó. Así que él también lo escuchaba. No era mi imaginación. Corrimos hacia la ventana. Mi hermano abrió la cortina de golpe. No había nada afuera. Solo la calle vacía iluminada por los faroles. Pero en el vidrio había marcas, arañazos frescos, largas líneas que no habían estado ahí antes. Mi hermano me miró con ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?» «Ella», fue todo lo que pude decir. Esa noche ninguno de los dos durmió. Y ahora sé la verdad. Sé que no importa a dónde vaya, no importa cuánto me aleje, ella siempre me va a encontrar, porque cuando me detuve en ese camino oscuro, cuando la miré a los ojos, cuando vi lo que realmente era, algo cambió. Creó un vínculo, me marcó como suyo, y ahora cada noche, sin importar dónde esté, ella viene. Los rasguños, la voz, los ojos negros observándome a través de las ventanas. He tratado de ir a iglesias, he hablado con curanderos, he intentado todo, pero nada funciona, nada la detiene. Esta es mi vida ahora, vivir sabiendo que cada noche ella vendrá, que cada noche intentará entrar, que algún día, cuando esté demasiado cansado, demasiado débil, demasiado quebrado, cometeré un error, dejaré una ventana abierta, olvidaré cerrar una puerta, o simplemente me rendiré y la dejaré entrar, y ese día será mi final. Pero por ahora sigo aquí, sigo luchando, sigo huyendo aunque sé que no hay escapatoria real, porque una vez que ella te marca nunca te deja ir, nunca.